Más de 1.400 islas e islotes, diseminados entre el Ecuador y el norte de Australia, componen el mapa insular de Papúa. Muchas de ellas son tan solo pequeños atolones coralinos deshabitados. La mayoría son de formación volcánica. Geológicamente, Papúa es una zona de transición entre las islas de Indonesia y las más pequeñas de Oceanía. En algunas cuevas, como en esta de la isla Quiriguina, en el archipiélago de las Trobriand, se han encontrado restos humanos que nos hablan de los primeros habitantes de estas tierras insulares. A consecuencia de la última glaciación, el nivel del agua descendió y algunos pueblos polinesios pudieron poblar estas pequeñas islas. Pero luego, cuando las aguas se derritieron y el nivel subió, estas comunidades quedaron aisladas. La datación de los restos humanos más antiguos demuestra que estas islas fueron habitadas hace más de 40.000 años. Los diferentes grupos étnicos que habitan las islas papúes eran muy temidos por los navegantes que se atrevían a surcar estas aguas de las Islas Malditas. Cortadores de cabezas y caníbales, estos feroces guerreros del mar mantuvieron su aislamiento hasta bien adentrado el siglo XX. Su fama de sanguinarios preservó sus territorios de la exploración europea durante mucho tiempo. Actualmente todavía quedan zonas aisladas donde se siguen dando casos de canibalismo y decapitaciones rituales, especialmente en la frontera con Irian Jaya, en la isla de Nueva Guinea. Las costumbres y los rituales tradicionales están muy arraigados entre los habitantes isleños, aunque ahora es raro encontrar un poblado donde no se haya establecido alguna misión de las más de 100 iglesias diferentes que pugnan por la conversión de los nativos de Papúa. Pero, aunque asistan a los oficios y a las prédicas de los representantes de los dioses de importación, los papúes siguen acatando sus leyes tradicionales y sometiéndose a la tradición. Estos jóvenes tolai de la isla de Nueva Bretaña tienen que soportar una severa iniciación antes de salir a navegar solos. Deben ir a ver el pez, como se denomina esta ceremonia, en la que ponen a prueba su valor y la capacidad de sufrimiento. Si resisten el dolor sin hacer una sola mueca, les colocan el collar de conchas que simboliza el paso a la madurez. Ya pueden enfrentarse a los peligros del mar protegidos por los espíritus del bosque. Por eso, en la iniciación, ungieron sus cuerpos con savia verde. La pesca es la principal actividad de los tolai. Usan anzuelos, redes y arpones. Las singladuras más importantes son para realizar intercambios comerciales con otras islas vecinas. Estas travesías están sujetas a las leyes del derecho tradicional, que regulan la relación entre los diferentes pueblos. Los poblados no tienen una estructura bien definida.
Las chozas palafitos se agrupan por familias. El lugar habitual de reunión suele ser la explanada que hay enfrente de la casa del jefe del poblado. Aparte de pescadores, son recolectores y agricultores. La vida en estos poblados transcurre lentamente. No hay prisa ni estrés. La mujer es la encargada de las labores domésticas y el cuidado de los niños. También son las encargadas de recolectar frutos en el bosque. El hombre se encarga de plantar los campos de ñame, del cuidado de los cerdos y de ir a la pesca. Son sociedades muy jerarquizadas. Por ejemplo, en la Strobian, por encima de los jefes de poblado, destaca la figura del Paramount Chief, que es el responsable de todo lo que ocurre en las islas. Como en buena parte de Melanesia, la sociedad es matrilineal. Los hijos del matrimonio pertenecen al clan de la mujer. En Papúa conviven más de 900 lenguas diferentes y más de 1000 grupos étnicos distintos. Sería imposible que se entendiesen si no fuese por el pidgin, un idioma formado por el inglés y las lenguas nativas. El ñame es lo más importante en la Strobian. De hecho, es un símbolo externo de riqueza tanto personal como del clan. Cada hombre debe construir una casa del ñame a cada una de sus mujeres. Es donde se almacenan los tubérculos tras la cosecha. Son casas desmontables que mantienen el ñame aislado de la humedad en los meses de lluvias. Entre junio y julio tienen lugar los ritos de la recolección. Los tubérculos más grandes son expuestos antes de almacenarlos. Nadie puede hacer la recolección hasta que no haya sido recogido el ñame del Paramount Chief. Es entonces cuando se convoca la fiesta ritual más importante de estas islas. Cada familia tiene que dar una parte de su cosecha al Paramount Chief. Es un impuesto que varía cada año según el resultado de la recolección. Durante el almacenado, las familias suelen llamar al hombre de la magia para que realice una pequeña ceremonia. Así los ñames quedarán bajo la protección de los espíritus que velarán para que no se estropeen. Las casas del ñame son administradas por los cuñados de los dueños o por alguien del clan de la mujer, lo que pone de manifiesto una vez más el carácter matrilineal de la sociedad. Las casas del Paramount Chief están profusamente adornadas con tallas de madera que simbolizan su poder. La importancia de las tallas es tal que la figura de los talladores ocupa un lugar muy alto en la sociedad.
La magia ocupa un lugar predominante en la vida de estos pueblos. Nadie emprende nada antes de consultar con los curanderos, quienes recetarán, según el caso, las acciones y ceremonias que tendrán que realizar para asegurarse el éxito. La enfermedad y las desgracias tienen su origen en la magia, bien porque alguien haya ofendido a un espíritu o porque una tercera persona haya realizado un conjuro contra alguien. Cuando se sienten enfermos o cuando creen que son víctimas de un hechizo porque las cosas les salen mal, acuden a los hombres de la magia para que les curen o les solucionen sus problemas. El mundo de los muertos es tan real como el de los vivos. Se desarrolla al mismo tiempo, pero en un ámbito paralelo y hermético, solo accesible mediante el ritual y los conocimientos mágicos de los brujos y curanderos. Como en todas las sociedades animistas, nada ocurre por azar. Todo lo bueno y lo malo es fruto de la intervención de los seres del más allá. En la isla de Quiriwina asistimos a una ceremonia de limpieza. Los asistentes, bajo la protección del medicinero, invocan a los ancestros para que luchen y expulsen a los malos espíritus que han provocado una mala cosecha. Cuando el curandero siente que los espíritus protectores han llegado, ordena a los participantes que se alejen hasta las proximidades del bosque para que expulsen la maldad que llevan dentro. Luego reciben su bendición que les preservará de las influencias malignas. En las noches de la isla de Nueva Bretaña, la máscara Tumbuán danza al son de las cañas. La invocan para solicitar su intervención entre los hombres y los dioses. Es un espíritu mensajero que lleva y trae encargos del más allá. Cada poblado tiene sus propias máscaras. Los iniciados se reúnen en el bosque con el escultor y le indican cómo deberán ser sus rasgos y cómo estará decorada. Luego tienen que consagrarla mediante un complicado proceso litúrgico que dura unos 3 meses. En este tiempo, solo los altos jerarcas pueden verla. Cuando está terminada, una noche sin previo aviso, la máscara irrumpe en el poblado. Para las mujeres y los no iniciados, es el propio espíritu del bosque quien la ha creado. Los cerdos son muy importantes en Papúa. Son un símbolo de riqueza. Cuanto mayor sea el número de cerdos que tenga una familia, más alto será su nivel social. No hay ninguna celebración en la que no se sacrifiquen cerdos. Entre la mayoría de los pueblos isleños, las dotes se pagan con un número determinado de cerdos. También son utilizados para compensar el posible agravio que un clan haya infligido a otro. El coco es otro elemento importante en la base alimenticia de las islas y uno de sus principales recursos económicos. Desde que a principios del siglo XX se descubrió que el aceite de copra abarataba mucho el proceso de fabricación del acero, estas islas se convirtieron en lugares primordiales para las industrias europeas. Este fue uno de los motivos que aceleró la colonización de la zona. Para obtener el aceite, secan la copra o médula de coco en estos hornos. Luego la muelen y la prensan.
Exprimiendo la pulpa del coco también obtienen la leche de gran valor nutritivo. La usan como bebida y para cocer la mandioca envuelta en hojas de platanera. El cocotero es uno de los árboles más valiosos para los habitantes de Papúa. Prácticamente lo aprovechan entero. Con la primera corteza de los cocos hacen cuerdas y tejidos, y con la segunda, más dura, fabrican todo tipo de utensilios. Después de extraído el aceite, con los restos de copra alimentan al ganado. El jugo de las flores cocido lo emplean para extraer azúcar. También comen los brotes jóvenes de los tallos, de gran poder energético. De la corteza del tronco se obtiene resina y con las hojas confeccionan cestos, sombreros y los tejados de las casas. Por último, la madera la utilizan para fabricar muebles, remos y para la construcción. Otra planta de máxima utilidad en estas latitudes es la platanera. Aparte de los plátanos, que suelen acompañar todas sus comidas, sus hojas les sirven para envolver los alimentos y cocerlos o fermentarlos. Secadas al sol, confeccionan faldas y atuendos con ellas. También les sirven de mantel e incluso de paraguas. Los constructores de canoas son muy importantes en estas comunidades. Están situados en la misma escala social que los talladores de las casas de ñame. Un hombre puede no tener casa, pero si no tiene embarcación, prácticamente no existe para la comunidad. Hasta los más ancianos, aunque ya no puedan navegar, guardan sus canoas carcomidas al lado de sus casas. En ellas viajarán sus almas cuando mueran. Es un símbolo vital que les une místicamente al mar y les mantiene atados al mundo de los vivos. Cuando mueren, sus canoas son abandonadas lejos de la playa para que las corrientes se las lleven mar adentro, donde viven las sirenas que acompañarán a su espíritu en el último viaje hasta la morada de sus dioses. Creen que sus embarcaciones quedan impregnadas con todos sus actos y hazañas de esta vida. Son el resumen de lo que han sido y lo que han hecho. Cuando las canoas llegan al puerto del más allá, los dioses pueden leer en ellas y decidir el destino final de sus almas. Cientos de guerreros de la Astrovian esperan desafiantes a que llegue el otro bando. Sus pinturas son de guerra. Han salido del bosque con las primeras luces del sol tras realizar la ceremonia de invocación al dios de la guerra. Estos crueles cortadores de cabezas se han convertido en deportistas de un extraño juego, el cricket de la Astrovian.
un verdadero acontecimiento social. Fueron los misioneros británicos los que les enseñaron este juego en un intento de canalizar hacia el deporte la agresividad innata de este pueblo. Los equipos de cricket los componen 11 jugadores, pero aquí están formados por toda una tribu o aldea. A veces, cada alineación cuenta con 150 jugadores que tardan varios días en terminar el partido. Antes de que comience el juego, los dos contrincantes entonan canciones antiguas que hablan de sus proezas guerreras. Es una manera de provocar al adversario. Luego, intercambian en un símbolo de confraternidad las nueces de Betel. También llamado baual, estas nueces son ligeramente narcóticas. Los papúes las toman todo el tiempo mezcladas con ralladura de coral quemado, que potencia su efecto estimulante. Los bates de juego son decorados con símbolos clánicos y mágicos, parecidos a la propia decoración que lucen los jugadores en el cuerpo. La vestimenta reglamentaria es la misma que usaban para ir a la guerra: un calzón confeccionado con hojas secas de platanera, cintas de colores que se ajustan en brazos y piernas y unos tocados de plumas. Las reglas originales del juego se han ido deformando con el tiempo al mezclarse con los antiguos ritos guerreros. Del cricket reglamentario solo queda el golpear la pelota con el bate y correr de un wicket a otro. El resto es liturgia mágica y ancestral. Para estos guerreros del cricket, una derrota frente al equipo de otra aldea significa una auténtica desgracia. Cuando un jugador es eliminado, se le considera muerto y se le llora como si hubiese muerto en realidad. Al igual que cada tanto ganado, se celebra como una auténtica victoria. Durante los 3 o 4 días que dura el partido, las mujeres de la aldea anfitriona se encargarán de preparar la comida al equipo visitante y de organizar la fiesta de despedida, donde el Paramount Chief repartirá los premios consistentes en nueces de Betel y ñames a los jugadores más destacados. En el territorio insular papúe hay infinidad de volcanes, muchos de ellos activos, como el Turburbur, que en 1994 destruyó la ciudad de Rabaul, la capital de la isla de Nueva Bretaña. Gracias a una falsa alarma que hubo en el 84, la ciudad estaba preparada para la evacuación y no hubo víctimas. Una semana antes de la erupción hubo un terremoto que alertó a las autoridades. El Turburbur estuvo 4 días expulsando lava y piedras incandescentes que incendiaron muchas casas. Luego, la ceniza lo cubrió todo. Lo peor vino después. Cuando se estaban llevando a cabo las tareas de reconstrucción, llegaron las lluvias y la ceniza que se había depositado en las laderas de las montañas fue arrastrada por las aguas, inundando y sepultando definitivamente la ciudad. Desde entonces, el volcán Turburbur expulsa constantemente gases tóxicos y el humo de sus fumarolas
advierte que el peligro continúa. Las tareas de reconstrucción de la ciudad y del puerto parecen haber sido abandonadas definitivamente. La gente se trasladó a la vecina Kokopo y hoy el centro administrativo se encuentra allí. La vieja Rabaul se mantendrá por ahora tapada por las cenizas como testimonio de lo que es capaz de hacer la fuerza de la naturaleza, algo contra lo que el hombre todavía no puede luchar. Rabaul fue un importante enclave militar para los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar estratégico fundamental para batallas tan célebres como la de Guadalcanal o la del Mar del Coral. El norte de esta isla de Nueva Bretaña se convirtió en poco tiempo en un fortín. La bahía fue minada, las carreteras se disimularon con árboles y se excavaron unos 580 kilómetros de pasadizos subterráneos que comunicaban los diferentes cuarteles y campamentos fuera de la vista de la aviación aliada. Todavía se pueden ver algunos barcos japoneses varados en el interior de los túneles con salida directa al mar que construían en la costa. Se calcula que en Rabaul y sus alrededores cayeron más de 20.000 toneladas de bombas. En su bahía se pueden encontrar numerosos restos de barcos y miles de carcasas y vainas de torpedos. Con el paso del tiempo, estas estructuras metálicas han ido poblándose de algas y corales que albergan gran cantidad de especies marinas. Son lugares muy visitados por los aficionados al submarinismo de todo el mundo. En cualquier rincón de la isla podemos encontrar restos bélicos oxidados y cementerios que nos hablan del horror que trajo la guerra a estos paradisíacos archipiélagos. Las danzas son fundamentales en la espiritualidad de estos pueblos. Mediante la danza se invoca a los espíritus para pedirles su gracia. Los Tolai, que constituyen el grupo más numeroso de la isla de Nueva Bretaña, unos 180.000, invocan a los Duk-Duk y a los Tumbuan, que son espíritus del bosque. Al parecer, provienen de las islas Duque de York, que están en la salida de la bahía de Rabaul. Sobre sus tocados colocan unas pequeñas tallas que representan a los espíritus protectores de cada clan de iniciados. Estos clanes están gobernados por un consejo de ancianos y por un jefe elegido en el seno del propio consejo.
Los danzantes se mantienen apartados del resto de la gente en un recinto mágico en el que nadie puede entrar. Han asumido la entidad de los espíritus invocados y ahora no son de este mundo. Si alguna persona no iniciada transgrediera esta prohibición, la fuerza de los espíritus se apoderaría de ella y le causaría la muerte. Aunque todas las danzas contienen elementos mágicos, no todas se realizan con fines religiosos. Entre los habitantes de las Trovian se ejecutan diferentes bailes lúdicos que sirven para festejar celebraciones especiales o para cortejar a las mujeres. Los hombres ensayan sus pasos en las afueras del poblado, en la llamada Tapioca Dance. Al atardecer, se reúnen con las chicas en la plaza principal del pueblo y bailan juntos durante horas. Cada paso tiene una especial simbología. Todos los movimientos corresponden a un deseo concreto que es interpretado por los casamenteros. Se realizan después de haber sido recogida la cosecha del ñame. Durante semanas, estos bailes de cortejo van cambiando de poblado en poblado. Ahora se utilizan instrumentos foráneos como la guitarra, que se ha incorporado a los ritmos autóctonos apoyando las suaves melodías de las islas. Las chicas maquillan sus rostros con los símbolos familiares y del clan. Sirven para identificarlas. De esta manera, los hombres de su propio clan dedicarán sus miradas a otras chicas con las que sea posible el enlace matrimonial, dado que estos pueblos son exógamos. Los cortejos terminan con la llegada de las lluvias. Para entonces, los casamenteros tendrán definidas las parejas que podrán contraer matrimonio el siguiente año, tras el beneplácito de los padres y del Consejo de Ancianos, quienes determinarán el precio de las dotes y los plazos para pagarlas. La mayoría de las islas de la paradisíaca Papúa son coralinas, unos ecosistemas enormemente complejos. A partir de una roca sobre la que anidan algunos pólipos que van muriendo y creando una estructura ósea, otros nuevos van anidando en ella. Así, con el paso de miles de años, se llegan a formar atolones e islas. Otras son de origen volcánico. En esta región, los volcanes son de tipo explosivo, que se caracterizan por erupciones rápidas y devastadoras. En pocos días, una nueva isla puede emerger del fondo marino o destruirse y desaparecer.
Los mercados son el centro de la vida en estas poblaciones. Aquí se pueden encontrar todos los productos que componen la dieta alimenticia de los papúes isleños. Existe una gran diferencia entre la población de las islas y la de Papúa Nueva Guinea. Aun perteneciendo al mismo país, sus costumbres son totalmente distintas. Papúa Nueva Guinea es un territorio enorme y hay pueblos que viven aislados en el interior y nada tienen que ver con el mar. En las tierras altas, los primeros encuentros con el hombre blanco tuvieron lugar hace muy poco, tan solo 50 años. En las islas ha sido diferente. Los contactos con los navegantes europeos fueron muy anteriores y el grado de aculturación actual es mayor. Algo muy apreciado, aparte de las nueces de betel, es el tabaco. Su elaboración es muy rudimentaria. Las hojas secadas en cuevas se fuman en pipas o envueltas en forma de cigarros. El tabaco también se emplea de forma ritual. Es un elemento litúrgico. Su aroma atrae a los espíritus. Creen que el humo del tabaco propicia estados de comunión con el otro mundo. Lo cierto es que cuando inhalan la esencia de estas hojas, se sienten más vulnerables, más sensibles y abiertos para recibir el influjo de las fuerzas invisibles que reinan en el universo. En estos otros mundos lejanos de la gran locura de Occidente, la gente percibe caudales de sabiduría que brotan de fuentes tan naturales como el bosque, el mar o las tormentas, e interpreta influencias que no han podido sobrevivir a nuestro venerado y estéril asfalto. En Rabul emplean todavía el sel money o dinero tradicional, al que llaman tambu. Son tiras de pequeñas conchitas ensartadas en forma de collares que tienen un valor determinado. Las conchas son muy difíciles de encontrar. Los buscadores de conchitas consideran que encontrar 10 en todo un día es una buena media. Se recogen en las playas y se liman con mucho cuidado. Luego se taladran en el centro y se ensartan en unas tiras de bambú. La medida empleada para cada collar es equivalente al número de conchas que caben en una pequeña botella de cerveza. Cada collar tiene unas 300 conchas. Cada grupo de 10 collares compone un loloi, que tiene un valor de 30 quinas, la moneda oficial del país. Aunque se siguen empleando como dinero en los mercados, lo normal es que se utilicen de forma ritual en determinadas fiestas en las que se rompen los collares y se reparten las cuentas. Los grandes rollos, que pueden llegar a tener hasta 90.000 conchas, rara vez se rompen. Son un símbolo de alto estatus social. Estas islas están sujetas a una especie de derecho tradicional y mágico que regula las relaciones de intercambio y se conoce con el nombre de kula ring. Son objetos confeccionados con conchas spondylus llamados soulaba, que van haciendo un recorrido en el sentido de las agujas del reloj, y los muali, que se hacen con conchas blancas y cónicas y realizan el recorrido en sentido contrario. El círculo del Kula comprende las islas Trovian, Muyua, Lousiad, Samari y las de Entrecastés. Cuando los soulaba o los muali salen de una aldea, puede que con los años regresen, aunque solo sea por unos días, pero el hecho de haber dado la vuelta completa le confiere un gran valor.
A bordo de canoas completamente engalanadas, la delegación de una aldea zarpa con los objetos del Kula para visitar aldeas de otras islas y realizar intercambios rituales y comerciales. Una nueva relación duradera nacerá entre las diferentes aldeas que visiten. Aparte de los tratos comerciales, el Kula Ring asegura una buena relación entre las diferentes tribus. Las canoas de Kula no tienen nada que ver con las de pesca. Son grandes, pueden llevar hasta 14 personas. Navegan a vela y a remo, y su botadura constituye un acontecimiento sobresaliente en la aldea. Antes de hacerse a la mar, realizan diferentes rituales para que las canoas queden convenientemente protegidas por los espíritus. El Kula también transmite el Muasila, que engloba toda una enseñanza de comportamientos y modos de ser y de actuar. Se enseña de generación en generación. Muasila es el conocimiento mágico imprescindible para que cada aldea pueda formar parte del Kula Ring. La relación entre las más de 1.400 islas papúes ha llamado la atención a estudiosos de todos los tiempos y de todas las disciplinas. A pesar de ser tradicionalmente considerados como pueblos feroces y sanguinarios, los papúes insulares siempre han tenido instituciones encaminadas a establecer relaciones de hermandad entre ellos. Leyes y códigos ancestrales que condicionaban sus vidas y hacían posible la paz y la convivencia, aunque también dictaban normas severas e implacables contra los pueblos extranjeros que se atrevían a poner los pies en sus territorios. Hoy, las islas de Papúa componen uno de los escenarios geográficos más bellos del mundo, y sus habitantes, como en tantos otros sitios, están asimilando rápidamente la cultura dominante de Occidente. Sus costumbres se resquebrajan y sus creencias se distorsionan con la incidencia de las más de 100 iglesias diferentes que predican doctrinas religiosas nacidas al otro lado del océano. Poco a poco, los dioses de importación están ocupando el lugar de las deidades que nacieron de la propia experiencia mística de estos pueblos. Uno de los estudiosos occidentales que se sintió atraído por estas islas fue el antropólogo británico de origen polaco Bronislaw Malinowski, que hacia 1914 pasó 4 años en las Trovian. Estudió la forma de vida de estos pueblos y especialmente la libertad en sus relaciones sexuales. Publicó varios estudios sobre el amor libre en los mares del sur que escandalizaron a la sociedad tradicional europea.
Los Banin del norte de Nueva Bretaña someten a los espíritus del bosque a la prueba del fuego. Los iniciados han estado casi todo el día escondidos en el interior del bosque, invocando a los seres sobrenaturales que moran en lo más profundo de la jungla. Sus máscaras de madera se asemejan a la cara de un pato. Es el aspecto que tienen para ellos los espíritus. El grupo de músicos golpea con largas cañas huecas una tarima de madera, provocando un monótono ritmo de percusión. Son los que dirigen las acciones de los espíritus que bailan en torno a una gran hoguera que hicieron las mujeres en el centro de la plaza. Dan las órdenes, cambiando sucesivamente la cadencia del ritmo. Los espíritus se someten a sus deseos. La prueba que demuestra esta dominación es la de pasar a través del fuego pisando las brasas incandescentes. La preparación de los trajes de los iniciados es una tarea minuciosa que lleva mucho tiempo. Las ramas, que no deben dejar ver sus cuerpos para que no se les pueda reconocer, han de ser cortadas ese mismo día para que estén verdes y no se quemen. Las pinturas con las que embadurnan sus cuerpos están elaboradas con pigmentos naturales recogidos en la selva. Cada iniciado se viste y maquilla de una forma determinada que representa a deidades concretas conocidas por todos. Un trozo de madera circular colocado en el ombligo asegura que el espíritu que posee en esos momentos al iniciado no se pueda escapar. Creen que esos entes del más allá entran y salen de ellos a través del ombligo. Los Banin son vecinos de los Tolai, quienes les ven como un grupo inferior. Sus usos y costumbres están siendo aniquiladas por las sectas cristianas a gran velocidad. Posiblemente en pocos años sea difícil presenciar esta danza del fuego. Es el sino de muchos de estos pueblos que se sienten irremisiblemente atraídos por la tecnología occidental, pero pagan un elevado precio por ello. El desarraigo y la aculturización les hace ser infelices, pero es un camino en el que no hay marcha atrás. Quizás los más viejos sean los únicos que se den cuenta del desastre social al que les lleva el olvidarse de su propia cultura. Nuestro mundo cada vez es más pequeño y homogéneo, y parece que no existe ya otra manera de vivir que la que exporta Occidente. Pero es una gran trampa. Con los recursos naturales que hay en nuestro planeta, solo pueden vivir como viven los países ricos. No hay para todos. Sin embargo, nos empeñamos en despertar expectativas en otros pueblos lejanos, que sin duda no podrán llegar a vivir como nosotros. Probablemente algún día, estas costumbres nacidas de la tierra en la que viven resurjan y vuelvan a dar sentido a su existencia. Mientras tanto, continuaremos asistiendo a la desaparición sistemática de culturas que podrían habernos enriquecido.